Muy buenos compañeros. Bueno, hoy voy a demostrar la importancia de medir la intensidad de cortocircuito al final de la línea. ¿Vale? Ya he hablado en otras ocasiones de lo que es la impedancia de línea y la intensidad de cortocircuito y para qué sirve. ¿Vale? En el principio de la instalación sirve para ver el poder de corte de las protecciones y en el final de la instalación sirve para medir esa intensidad de cortocircuito. Si tenemos una intensidad de cortocircuito por debajo de la que la protección está asociado, ¿vale? No va a actuar ante un cortocircuito. Su salto sería por salto térmico y no por un salto magnético. Es decir, yo tengo aquí conectado un alargador a este enchufe. Este enchufe cuelga de un interruptor magnetotérmico de 16 amperios y yo necesito tener una intensidad de cortocircuito superior a 160 amperios. ¿Para qué? Para que ante un cortocircuito franco de milisegundos, ¿vale? Una fracción muy pequeña de tiempo, actúe, ¿vale? En este caso, si yo tengo una intensidad de cortocircuito inferior a los 160, no actuaría esa protección magnetotérmica. Voy a hacer una prueba para ver la intensidad de cortocircuito que tenemos. Y como bueno, es un alargador de 2 hilos, no tengo tierra, lo que he hecho ha sido empalmar la tierra con el neutro para, pues bueno, engañar al equipo y mostrarle que tenemos tierra y me deje realizar la prueba de impedancia de línea. ¿Vale? Fijaros que lo tengo aquí preparado, tengo 16 amperios, voy a darle a la prueba de intensidad de cortocircuito y me tiene que salir, fijaros, 115 amperios. ¿Vale? Esto lo que significa es que la protección ante un cortocircuito franco no actuaría. ¿Vale? Yo ahora lo que voy a hacer es soltar el cable, ¿vale? Voy a soltar el cable y tengo aquí preparado, para que lo veáis, ¿vale? Tengo aquí preparado un cable, un suco con unos cables sueltos, unos cables pelados, ¿vale? Lo que voy a hacer es, ahora voy a enchufarlo y ahora tengo estos cables energizados. Yo ahora voy a hacer un cortocircuito muy rápido y vais a ver cómo la protección magnetotérmica no va a actuar, ¿vale? No va a cortar, voy a seguir teniendo tensión, ¿vale? Voy a realizarlo, ¿vale? Estaros atentos porque voy a intentar hacerlo muy rápido, porque ya os digo que si el contacto es prolongado me puede saltar la parte térmica, ¿vale? Venga, voy a por ello. Vale, habéis visto el chispazo, ¿no? Entonces, ahora yo voy a soltar nuevamente, ¿vale? Voy a dejar esto a un lado y voy a conectar las punteras, ¿vale? Directamente las voy a conectar ahora aquí, ¿vale? Fijaros cómo el equipo sigue teniendo tensión, ¿vale? Fijaros cómo el equipo tiene tensión, ¿vale? Eso quiere decir que no ha saltado la protección, ¿vale? El interruptor magnetotérmico no ha saltado. Ahora voy a utilizar una punta más, ¿vale? Y voy a ponerla en la tierra, porque aquí sí que tengo tierra, ¿vale? Ahí. Fijaros cómo tengo tensión, ¿vale? Lo único que tengo cambiada la puntera del neutro y la fase. Voy a cambiarlas, voy a poner el neutro a la derecha, o sea, perdón, a la izquierda, y la fase, como veis aquí, 226 entre línea y neutro, o sea, entre línea y conductor de protección, y 2 voltios entre neutro y conductor de protección, 30 voltios, ¿vale? Me vengo aquí, tensión, ¿vale? Veis que tengo tensión, no he cortado el vídeo en ningún momento y he provocado un cortocircuito y no ha saltado la protección magnetotérmica, ¿vale? Y ahora voy a realizar la intensidad de cortocircuito.
aquí, intensidad de cortocircuito en el enchufe. Vamos a darle. ...242 amperios. Ahora tenemos 242 amperios en el enchufe. Ahora sí tengo una intensidad de cortocircuito, la cual me va a hacer saltar la protección magnetotérmica, ¿vale? Si yo ahora enchufo este cable en este enchufe y provoco el corto, sí que me va a actuar esa protección, ¿vale? Voy a mostrarlo para que veáis cómo efectivamente me va a saltar la protección, ¿vale? Puede que me salte hasta el general de la vivienda, ¿vale? Voy a hacerlo. Fijaros cómo se ha apagado la luz. Mira, ya no tengo tensión. Ya no hay tensión. Ya puedo tocar. Ya no hay tensión de ningún tipo, ¿vale? Si yo ahora corto, meto las punteras, meto la puntera en tierra y fijaros, como ahora no tengo tensión de ningún tipo ahí, cero, ¿vale? Habéis visto que la intensidad de cortocircuito lo que hace es actuar la protección, ¿vale? Voy a cortar y voy a subir el interruptor. Bueno, compañeros, pues ya he restablecido el sistema, ya he restablecido la luz. Fijaros cómo ha vuelto, ¿vale? Voy a tocar la tierra y fijaros cómo aquí ahora volvemos a tener tensión, ¿vale? Entre línea y conductor de protección 228, entre neutro y conductor de protección 1 voltio y 229 voltios entre línea y neutro, ¿vale? Creo que no hay mejor manera de mostrar pues la necesidad de hacer estas comprobaciones en nuestras instalaciones, ¿vale? Tenemos que hacer una intensidad de cortocircuito al inicio de la instalación y una intensidad de cortocircuito al final de la instalación, ¿vale? Yo aquí lo he provocado con un alargador, pero perfectamente yo puedo tener una toma de corriente, ¿vale? Una toma de corriente, esta no, porque tengo una intensidad de cortocircuito de 242 voltios, ¿vale? Y tengo una protección de 16 amperios para la línea de tomas de corriente, pero sí que es verdad que podría tener una toma muy alejada y tener una intensidad de cortocircuito por debajo de los 160 amperios. Con esa protección no actuaría. Pues, ¿qué debería de hacer? Como me pasa en la depuradora, donde tengo una intensidad de cortocircuito inferior y tengo un térmico de protección de 10 amperios, ¿vale? Nada, compañeros, espero que os haya gustado. Lo he hecho ahora de noche, como veis es de noche, para que se viera mejor el chispazo. Y nada, cualquier cosa que podáis aportar, cualquier información, cualquier corrección, ¿vale? Me equivoco más que nadie, ya lo digo siempre, pues bien recibida es. Venga, un saludo a todos.